Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía del Poder, donde analizamos los temas y las noticias que a menudo se ocultan tras los procesos de producción de poder en Colombia y en el mundo. Hoy, con el motivo del centenario del nacimiento de Orlando Fals Borda, el famosísimo sociólogo e investigador que dedicó su vida a vincular la investigación con el desarrollo de la sociedad colombiana, analizamos la relación que existe actualmente entre la ciencia y la sociedad en Colombia. Hace 45 años, Orlando Fals Borda escribió un manifiesto por la autoestima en la ciencia colombiana. En él expresaba su preocupación por el riesgo de que la investigación colombiana se sometiera a las agendas de investigación de los países ricos, ya que las realidades sociales de Colombia eran muy diferentes a las de Norteamérica o Europa. En la actualidad, hoy, los investigadores latinoamericanos en sociología de ciencia, tecnología y sociedad, como Pablo Kremer de la Universidad de Quilmes, en Argentina, constatan que la ciencia en América Latina se halla en un doble periferia. Primero, se trata de una periferia en términos de recursos frente a los centros de investigación hegemónicos que cuentan con recursos mucho más importantes. Según los datos de la OCDE, Colombia destina el 0,3% de su PIB en investigación. Esta cifra es 10 veces menor que la de Alemania y en términos absolutos, 40 veces menor que la de Corea del Sur, que tiene una población similar a la de Colombia. Otra periferia se da en términos de agenda de investigación relevante para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, que luchan por hacerse un hueco en la agenda global de actividades de investigación. De hecho, vemos cómo las agendas de investigación latinoamericanas se integran de manera subordinada a las agendas de los centros de investigación hegemónicos de los Estados Unidos, de Europa o de Asia. Parece que se están cumpliendo los temores expresados por Orlando Fals Borda hace 45 años. Entonces, las preguntas que nos hacemos hoy son: ¿para qué sirve la ciencia en un país periférico como Colombia? ¿Qué aporta la ciencia nacional al desarrollo de la sociedad colombiana? ¿Podemos evitar la integración subordinada de la agenda de investigación nacional a la de los centros hegemónicos de ciencia? Para responder a estas preguntas, me complace dar la bienvenida al profesor Alfonso Tamayo, filósofo, investigador en pedagogía y en filosofía del lenguaje, y gran conocedor de la obra de Orlando Fals Borda. Buenos días. Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por esta invitación a conversar sobre un tema tan de moda en estos momentos. Ha habido ríos de tinta sobre la celebración del nacimiento de Orlando Fals Borda. Hay demasiada literatura y me parece que es oportuno que en un programa como este, que trata de hacer una anatomía del poder, podamos arriesgar como algunos puntos que no son tan comunes en estos lugares en que se están construyendo las narrativas acerca de la importancia de Falsborda. Bueno, para empezar, Alfonso, ¿puedes hablarnos de Orlando Fals Borda, pero más de qué tenía de especial su enfoque de la investigación en Colombia? ¿Su contribución se limita a la metodología investigación, acción, participación?
Bueno, como dije, cualquiera de ustedes puede encontrar en muchos lugares sobre la vida y obra de Orlando Falsborda. Tenemos una gran contribución como sociólogo, como funcionario del Ministerio de Agricultura, como organizador de la Junta de Acción Comunal en Saucio, la primera Junta de Acción Comunal que se hizo en Colombia, como visionario de un trabajo conjunto para reconocer la cultura propia de las regiones colombianas, tanto en el Boyacá como en la costa. Pero yo quisiera poner un punto diferente. Quisiera decir que la investigación acción participativa, por la cual se reconoce a Falsborda en todas partes, no es una técnica de investigación. La investigación acción participativa no es una sumatoria de pasos para lograr entregar un trabajo en la universidad o para decir que se está haciendo investigación social porque cumplieron la metodología de los pasos de lo que se llama investigación acción participativa. Creo que ahí hay un error. Reducir la propuesta de Falsborda de investigación acción participativa al cumplimiento de unos algoritmos para hacer investigación, llámese cualitativa, hermenéutica, diferente a las visiones positivistas, creo que no es hacerle justicia a la propuesta de Fals. Yo arriesgaría para la discusión, obviamente, que la propuesta de Falsborda es una propuesta ética, política, pedagógica y social. Y por lo tanto, ninguno de esos elementos se puede perder de vista cuando decidimos asumir la investigación-acción participativa como una posición del investigador, siempre teniendo en cuenta el colectivo y siempre teniendo en cuenta la problemática concreta que se quiere abordar y siempre teniendo en cuenta un profundo respeto por las culturas locales, por las personas, por el entorno y la posibilidad de encontrar lecturas de la realidad que permitan construir conocimiento para transformarlo. Ese sería como el primer punto que quisiera como resaltar de Fals. El segundo tiene que ver con, yo diría que Falsborda se adelantó a lo que después se va a llamar, a lo que después se va a llamar la, la epistemología del sur o la decolonización de los saberes, porque desde ahí él ya está mostrando la complejidad de la construcción de conocimiento según los contextos y según la diversidad de las culturas y reconociendo los saberes que cada sujeto y cada colectivo tiene. Por lo tanto, en el fondo hay una apuesta diferente por la legitimación del saber que no se reduce, llamémoslo así, a las pretensiones de verdad de los enunciados científicos en términos de variables, de hipótesis y de procesos de verificación. Otro elemento importante para pensar en Falsborda es la época. Falsborda está en 1948, está en un país que se encuentra muy desgarrado por las confrontaciones y también está buscando como una esperanza de cómo constituirse como un país con con una visión propia frente a todas las formas de imperialismo, de colonialismo, de sometimiento en que las clases oligárquicas, diría él, en que los partidos tradicionales han tenido sometido al pueblo. O sea que ahí hay una dimensión política, hay una dimensión ética por el profundo respeto y el reconocimiento a los sujetos, y hay una posición pedagógica en la medida en que inaugura una manera, por ejemplo, en la escuela de Saucio, de, de hacer una manera de enseñar que respeta las culturas locales, que recupera las costumbres, las formas de cultivo, la música, las visiones que tienen ellos de su propio mundo, para a partir de ahí ir perfeccionando en colectivo un desarrollo espiritual de los niños y de los maestros. Creo que eso es uno de los puntos como Ok, diferentes. perfecto, Alfonso. ¿Por qué tú puedes
hablarnos de este manifiesto que él escribió por la autoestima en la ciencia colombiana. ¿Por qué Orlando Falsborda consideró necesario escribir este manifiesto? ¿Cuál era su preocupación? Bueno, realmente en las conversaciones con Javier sobre Falsborda, encontramos alrededor de la pregunta que se estaba haciendo sobre la ciencia periférica y la ciencia propia y los trabajos del profesor argentino Pablo Pablo. Kremer. Encontramos por allá en medio de tanta producción literaria de Fals, porque ya la Universidad Nacional ha publicado 4 tomos sobre él, la Universidad Pedagógica ha escrito también sobre él. Está, digamos que si usted va a la librería Lerner, pregunta por la obra de Falsborda y encuentra muchas publicaciones. Pero en medio de eso encontramos un texto del 2001 que parece que fue escrito antes, como en 1980, donde él habla de como un manifiesto por la ciencia, un manifiesto por la autoestima en la ciencia colombiana, que es muy interesante, porque son 4 páginas de un manifiesto que lo hace con un científico de la época, que es Mora Osejo, que fue rector de la Universidad de Nariño, que es un investigador en Alemania, que es profesor de la Universidad Nacional, que perteneció al grupo de Colciencias en aquella época, un hombre muy reconocido en la ciencia natural, y Falsborda en las ciencias sociales. Esa unión para pensar un manifiesto por la dignidad, por la autoestima de la ciencia en Colombia, tiene que ver con 2 cosas que están allí. La primera es como que los informes internacionales sobre la ciencia en Colombia, las directrices internacionales, y segundo, las políticas de ciencia y tecnología de la época a nivel de conciencias. Esas 2, dicen ellos, nos llevan a hacer este manifiesto como una manifestación pública de las fallas que tienen ese tipo de políticas y unas propuestas muy básicas de 7 elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en una ciencia propia frente al colonialismo cultural y frente al, llamémoslo así, frente a la ofensiva externa o centralista, hegemónica de las culturas norteamericanas y europeas cuando se trata de hacer investigación en Colombia. Ahí yo quisiera resaltar por lo menos 4 puntos de ese documento. El primero sería el contexto. Y ahí hay una apuesta muy interesante. No se puede hacer investigación, ni siquiera en las ciencias naturales, mucho más, por supuesto, en las ciencias sociales, sin tener en cuenta el contexto, es decir, la cultura local, los sujetos que intervienen, la tradición en que se mueven, la identidad que construyen, y ese tipo de cosas hace que haya como una mirada, como una mirada muy situada, muy en el contexto, frente a lo que acostumbraban pensar los científicos, que asumían los datos y los hechos como números que después cruzaban y interpretaban sin ningún tipo de evolución, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de reconocimiento en temas como salud, enfermedad, como comprensión del mundo, como análisis de las problemáticas nacionales a través de esas historias que a veces se cuentan de héroes, de fechas, pero no aterrizan en, en lo que se podría llamar los juegos de lenguaje de cada comunidad, que construye significados y tiene consecuencias pragmáticas, performativas, dirían ahora, en ese discurso. Ese sería un elemento importante. El segundo sería el desbalance entre los paradigmas. Habría un paradigma de cientificidad que nace en Europa, en Estados Unidos
que llega a Colombia y se reproduce sin mayor contexto, sencillamente porque eso es lo que viene del estado del arte, de la literatura conocida, casi siempre en inglés o en francés o en alemán, como si nosotros aquí no pensáramos nuestras propias realidades desde nuestros propios lenguajes, nuestras tradiciones, y por eso quedamos invisibilizados. Ese punto es importante. El otro tiene que ver con el trabajo colectivo. O sea, ya la idea de un científico solo en un laboratorio haciendo experimentos, poniendo a contrastar hipótesis como si fuera él un creador aislado, ellos plantean que debería ser más bien un trabajo colectivo, un trabajo que se construye inclusive en la incertidumbre de estar, de no tener una verdad absoluta, de no tener una verdad para imponer a los demás, sino con una posición, llamémosla así, de humildad investigativa. También habla de la universidad y dice que la universidad colombiana debería de superar esos currículos tradicionales y esa discriminación que hace en cuanto a métodos de investigación, en cuanto a objetos de investigación, porque parece que todo eso viene dado por la moda extranjera, por lo que se impone desde los grupos de investigación en Norteamérica y en Europa, y entonces tienen que proponer construir nosotros mismos una alternativa. Pero Alfonso, fue hace 45 años. Es evidente que ellos, los dos autores, podían ver el riesgo de perder el contexto colombiano para la investigación. Ahora, 45 años, no son nosotros que dicen eso, son los investigadores que examinan la situación de la ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Son ellos que con su trabajo están diciendo que al final las agendas de investigación en Latinoamérica se integran de manera subordinada a las agendas de los centros hegemónicos. Hoy, como si la predicción o la preocupación de Orlando Fers Bordas ahora sí se realizó. ¿Qué opinas tú ahora, en Colombia de ahora? Es que tú puedes ver esta integración de las agendas nacionales de investigación en subordinadas a las agendas globales, especialmente en tu área de expertiza, en la pedagogía. ¿Qué es tu opinión ahora, la situación ahora? Bueno, conversando de esto contigo, encontramos un investigador argentino que señala esa diferencia entre el saber de la periferia en términos científicos y las construcciones de Latinoamérica. Y ahí hay una cosa muy importante en el cual fue también un hallazgo para mí, y es que en Colombia no hay una tradición de reflexión sobre la ciencia y la tecnología y la sociedad desde un punto de vista filosófico o hermenéutico que lo ponga como objeto de investigación. O sea, aquí no se ha investigado mucho sobre los direccionamientos y el sentido y significado de las políticas en ciencia y tecnología, y por lo menos desde unos 25 años no hay un estado del arte de cómo se mueve ese mundo de la ciencia y la tecnología, y mucho menos las políticas en ciencia y tecnología. De tal manera que muy oportuna ese llamado de, de este escritor argentino, porque es posible buscar de pronto en Colombia una sociología de la ciencia y la tecnología, pero creo que no tendríamos muchos autores, ¿sí? Pero es posible que los haya, porque es que hemos estado invisibilizados, también es ese problema. Segundo punto, en el fondo, en el fondo, teníamos como un dilema.
O sea, o seguimos jugando con que somos menores de edad desde el punto de vista de la investigación científica, porque cuando nos medimos con los estándares internacionales de la OCDE o de los grandes centros de ciencia y tecnología, estamos muy por debajo del estándar internacional. Pero el mismo Falsborda nos podría decir, piensen de otra manera. Si pensáramos de otra manera, es posible que la periferia ya no seríamos nosotros, sino los que han estado equivocados pensando que el desarrollo científico del mundo se tiene que mover por los lineamientos del positivismo y del neoliberalismo. Y entonces ahí sí tendríamos que voltear la relación y nosotros seríamos el centro de una propuesta diferente que es posible. Pero contestando tu pregunta, también tendría que reconocer, por lo menos en el campo de la pedagogía, que hemos sido víctimas de esa imposición imperialista, colonial, hegemónica, de una manera de entender la educación en la cual lo que impone son las directrices internacionales de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, o lo que viene de fuera desde las, digamos, desde las imposiciones del Banco Mundial, que condiciona los préstamos a Colombia para educación a las políticas que ellos imponen. Por ejemplo, en este momento, la educación colombiana tiene como único referente la calidad de la educación. Por calidad de la educación entienden la evaluación del sistema educativo y los aprendizajes. Y esa evaluación la están entendiendo como los resultados de las pruebas PISA, que las hacen en la OCDE por fuera, y los resultados de las pruebas saber que las hace el ICFES. Cuando uno mira las políticas en educación en Colombia, tenemos que darle la razón a los que están diciendo que estamos invisibilizados frente a ese tipo de propuestas nuestras. Pero no es porque no las haya. En este momento están pensando, primero, que lo más importante es estandarizar las competencias que deben tener los niños para aprender. Segundo, que debe haber un control permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, maestros y estudiantes están encasillados en un plan de estudios para todos, desconociendo el mismo plan de estudios porque únicamente privilegian enseñanza de los idiomas, ciencias y lectoescritura. Y el resto de dimensiones de la formación humana que está en la Ley 115 de Educación se desconoce. Y la evaluación se está reduciendo a resolver las pruebas del ICFES. Eso es un error porque el docente colombiano ha venido produciendo desde hace 40 años un movimiento pedagógico que estaría más en el espíritu de Falsborda y de Paulo Freire. Ahí está la propuesta. Llevamos 40 años pensando en defender la educación pública y en dignificar la profesión docente y posicionarnos críticamente frente a esos imperialismos. Oui, mais hablamos de las razones de esta situación, porque es evidente que 45 años fue la esperanza de Orlando Falsborda. 45 años no parece que habíamos hecho progreso en eso, en esta emancipación de de la investigación de las agendas del centro, de los centros hegemónicos. ¿Cuáles son las razones de esta falta de progreso en esta dirección? No, no, yo no estaría tan seguro de esa afirmación. Yo pienso que es que hemos sido invisibilizados porque Colombia ha progresado mucho en, digamos, en doctorados en investigación, en posgrados, en oferta educativa a nivel de postsecundaria, ¿cierto? También hemos progresado mucho en las organizaciones de academias, pero el problema es que a la hora de pensar cómo se evalúa nuestra producción, no aparecemos. Le puedo decir una cosa, las políticas educativas en Colombia, que son el informe tras la excelencia educativa de la Universidad de los Andes,
Colombia la más educada en el 2025 y el informe de la OCDE en el 2016, cuando se refieren a los problemas de la educación colombiana, toda la bibliografía está en inglés, como si nosotros en 40 años no hubiéramos hecho nada. El movimiento pedagógico lleva 155 números de la revista Educación y Cultura, que se distribuye en 6.000 ejemplares desde 1984. Y no aparece referenciado ninguno de los trabajos de los grandes grupos de investigación que hay en Colombia en pedagogía, que es lo que yo conozco. También en filosofía hay mucha producción, pero como el criterio de medición de lo que llaman ellos desarrollo científico de altura, descontextualizado, porque hay informes como los que hace el profesor argentino que dice que también seleccionan los objetos de investigación. Entonces, nunca van a investigar el movimiento pedagógico, nunca van a investigar los movimientos de resistencia, nunca van a investigar las formas como los campesinos, los indígenas, resisten a la violencia en Colombia. Eso no es objeto de investigación porque ellos lo que quieren es legitimar la necesidad de implementar proyectos internacionales de los cuales ellos mismos administran. O sea que no solamente se apropian de la plata que viene para los proyectos, sino que tienen la gente que resuelve eso. Aquí, por ejemplo, hay empresarios por la educación, hay entidades privadas que están impulsando políticas que favorecen la privatización, que desconocen la calidad de nuestros científicos y que de alguna manera piensan que lo que se hizo o lo que se ha hecho en ciencias sociales, en educación, también en ciencia, no valen la pena. Entonces, si parten de ese prejuicio, ya ahí nosotros lo que tendríamos que pelear por la visibilización de nuestras organizaciones. En Colombia hay mucho, mire, ¿por qué se hizo la constituyente del Ok, 91? ok, tú no tienes la impresión que hacemos siempre el mismo diagnóstico, que es ese problema, quién bloquea o qué, por qué está bloqueado, es pregunta. ¿Los investigadores mismos tienen responsabilidad en eso? A ver, hay una experiencia reciente. Ok, Colombia decidió presentar una propuesta para reivindicar la educación como derecho fundamental. Se construyó con la participación de muchas organizaciones una propuesta que llegó al Congreso. ¿Sí? Cuando llegó al Congreso, la clase política mayoritaria la hundió, le puso una cantidad de condiciones a su favor, o sea, privatización, centralización, visión externa de las cosas, y fracasó porque a nivel de diseño de políticas públicas en la clase política colombiana está incrustada una cantidad de fantasmas que vienen de esa mirada elitista, oligárquica y que legitima su manera de ver el mundo desde hace 52 años. Por eso la propuesta de Petro tiene sentido en la medida en que enfrentó ese tipo de cosas, pero también estamos viendo las consecuencias de tener que enfrentar una mirada ideologizada sobre cuál es el futuro de este país. O sea que yo diría, si Colombia no acepta los lineamientos internacionales y no recibe los créditos que vienen para cumplir con esos lineamientos, entonces haría parte como de la periferia. Pero ya es hora de que los países periféricos nos convirtamos en un sujeto político fuerte y organizado a nivel de Latinoamérica. Ese era el sueño de Bolívar y sobre todo de Simón Rodríguez, por ejemplo. Y todavía sigue siendo el sueño de Falborda, de Paulo Freire, de la educación popular en Colombia, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de las universidades públicas. En Colombia hay 300 instituciones de educación superior, solamente 30 son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hasta esos niveles se está privatizando la educación. Tener conciencia de eso
sería el primer paso para organizarnos y para impulsar transformaciones sociales importantes en el espíritu de Falsborda, dándonos cuenta de que investigando nuestra propia realidad podemos unirnos para transformarla desde nuestra propia identidad, que es lo que hace Falsborda, recuperar las danzas, recuperar la siembra, recuperar en Historia Doble de la Costa toda la exuberancia del pueblo de Mompox, de Loba, del Magdalena, en Boyacá, todo eso. Bueno, entonces hay todavía esperanza. Sí, sí, sí. Yo creo que en Colombia hay muchas personas y muchas organizaciones que todavía le apuestan a que la educación es una alternativa, a señalar los límites del modelo que tenemos y a proponer una política pública diferente que nos permita, por lo menos, construirnos como una escuela, territorio de paz, como un espacio para la democracia, como recuperar eso que nos hace falta, que es también la dimensión ética, estética de la formación de los sujetos. Bueno, No me siento tan solo en eso, creo que hemos súper. hecho cosas y pues aquí mi amigo Bueno. francés puede estar extrañado de que no estemos tan en la periferia como se piensa. Bueno, muchas gracias, Alfonso, para tomar el tiempo de visitarnos en Anatomía del Poder y compartir tu conocimiento sobre la obra de Orlando Fals Borda y, más importante, tus ideas para reactivar o mantener vivo el espíritu de Borda en Colombia. Muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ti y al programa porque esperamos que podamos tener de pronto algunas opiniones de los que nos ven y que podamos mantener este debate sobre la identidad nacional y sobre la posibilidad de vivir en paz en un país donde todavía nos falta mucho para construir democracia. Y Muchas gracias, Alfonso. A ustedes, muchas gracias por su atención. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a Viviana Bello, Jairo Arenas, Hernando Salazar por la investigación, a Karen Buitrago por la edición y a Escaleta Films por la producción. Au revoir.